a todos. A dos, ¿no? Vosotros dos, que estáis vosotros dos solos. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con la aplicación que estamos haciendo. Un segundito que comparto pantalla. ¿Se ve la pantalla? Debería verse ya. ¿Se ve? Magnífico. Bueno, en las vacaciones de Navidad he aprovechado y he implementado todo lo que sería el OAuth, que ahora paso a explicar, ¿vale? No sé si recordéis, en clase os dije que había una autenticación de dos tipos, porque cuando estamos integrando servicios de terceros, véase en este caso GitHub, o véase Facebook, o véase Twitter, o véase Microsoft o Google, nosotros conoceréis de distintas aplicaciones el hecho de conectarse con Facebook, conectarse con Google. Y normalmente nosotros nos conectamos y lo que hacemos es que nos conectamos de una manera segura, como bien expliqué. Es decir, pasamos a la página del servicio al que nos queremos conectar, en este caso GitHub, y esta nos da, o sea, abrimos el navegador con esa página y esta nos da un toque de autorización para poder autenticar y ver los permisos que queremos. En este caso, por eso es seguro, porque realmente nosotros como desarrolladores de terceros nunca vamos a conocer realmente el usuario y la contraseña. El usuario sí, pero la contraseña del servicio del usuario no, de tal manera de que es un acceso seguro para el mismo. Entonces, eso tiene muchos pros, porque podemos usar servicios de terceros para poder usarlo para distintas cosas, como en el caso de este, poder ver más información del usuario. Y además, también puede ser más, en el caso, por ejemplo, de un conectar con login, con registrarse con Facebook, por ejemplo, perdón, o algo así, nos va a permitir no tener que pedirle al usuario demasiada información, por ejemplo. Entonces, paso a explicarlo. En este caso, normalmente lo que se crea para todos suele ser muy similar. No sé si os recordaréis, voy a abrir aquí una pizarrica. Como ya os expliqué, digamos que esta sería nuestra aplicación. Entonces, más o menos a resumidas cuentas, lo que hace los AUS es que nosotros pedimos una petición al tercero, el usuario se autentica con el tercero y a posteriori nos devuelve la información de la autenticación. En este caso nos va a devolver un access token, que ya es el que vamos a usar nosotros para validar. Eso resumido en código sería algo así. He creado del proyecto que estábamos trabajando, he creado una pantalla nueva, que es una OAuth Authorization View, la cual únicamente tiene un web browser, al cual le he metido el evento Navigator, ahora veremos por qué. Y en el código, en el code behind de la pantalla, lo único que hago es cuando se carga la pantalla, cargo los scopes, que son los tipos de autorización o los tipos de requisitos que queremos nosotros de la API. Lo de partial, que es, creo que lo expliqué en clase, pero lo repasamos. El partial class, que supongo ya lo conoceréis. Realmente el partial class, como podéis ver, aquí realmente tenemos dos ficheros. Tendríamos el fichero de la vista y tendríamos el fichero del code behind. Eso lo podéis ver también en Windows Phone. Entonces lo que nos permite es tener varios ficheros partidos que son la misma clase, pero divididos en distintos ficheros lógicos. Si por ejemplo lo usásemos nosotros, voy a hacer aquí una pregunta, Martín, que creo que sí lo había explicado en clase, pero no había visto un ejemplo clase. Por ejemplo, tampoco se hace mucho uso de él y si tiene que tener un uso tiene que tener un uso con razón, o sea, tiene que tener una justificación, porque realmente el usarlo así el sin ton ni son puede ser un indicio de que estamos haciendo las cosas mal, porque si queremos dividir el fichero en varias partes, porque a lo mejor no estamos desacoplando nuestro código o lo que sea. Pero bueno,
Si por ejemplo tenemos una clase A, nosotros podemos hacer uso de esa palabra registrada. Si le llamamos partial, por ejemplo, podríamos crear una clase A.sub porque, perdón, no ha cogido sub como extensión, así, tendríamos que pasarle la extensión CS. Entonces, crear una partial también, con lo cual lo que hemos logrado aquí es dividir nuestra clase A en dos ficheros físicos, lógicos, con lo cual si tuviésemos aquí un método B y un método A, lo que vamos a lograr es que si... bueno, no voy a llamarlo A, voy a llamarlo DUA, mejor, porque está chocando con el clase. Lo que vamos a conseguir es lo siguiente: si lo consumiésemos, por ejemplo, voy a crear una clase B para consumir. Si quiero una clase B, le llamo consume A y yo creo una instancia de A aquí. Aunque A está dividida en dos, tengo los dos métodos, por eso mismo, porque estamos haciendo dividir la clase en distintas parcelas, en distintos fragmentos. ¿Se entiende? La utilidad, o sea, lo que comentaba, inicialmente se hace más uso interno de ella, porque aquí la usa, digamos, para las pantallas visuales, ya sea para el form. Esta palabra clave se introduce, si no recuerdo mal, en Visual Studio 2005. Por eso mismo, porque antes en Visual Studio 2003 el form era un fichero únicamente. Y la utilidad real, te diría que a primera instancia ninguna. O sea, porque lo único que nos va a permitir es dividir, como digo, este fichero en varios fragmentos y se pueden dividir. Normalmente eso, el hacerlo es porque se te ha quedado una clase muy grande, la quieres dividir en distintos fragmentos y eso suele ser un indicio de que él no ha sabido desacoplar tu lógica correctamente a nivel de programación orientada a objetos, no ha seguido bien la filosofía de programación orientada a objetos y suele haber una manera. Si tienes que hacer eso es porque probablemente puedas desacoplar las clases y hacerlas con un sentido más lógico y mantener esa estructura de ficheros divididos, ¿no? Luego, si es cierto que se puede usar, es una técnica para compartir código. Una técnica para compartir código que se puede llegar a usar en Xamarin y se puede usar en otras plataformas, obviamente, pero que normalmente es para algo muy, muy, muy avanzado. Porque podríamos llegar a crear una clase aquí y en otro proyecto una clase parcial A parcial, o sea, un sub, o como quisiésemos llamarlo, y entonces hacer la implementación ahí. Podemos hacer varias cosas de ese tipo, pero como comento es ya algo que se usa más avanzado. O sea, a nivel de desarrollo diario no lo recomiendo como un mecanismo que podamos usar nosotros para desarrollar. Si es cierto que sí se usa para esto. Si me dices que tu proyecto tiene a lo mejor fragmento, tiene como dos partes lógicas, en el caso como puede ser una vista, ¿no? Que tienes por una parte el código de vista y por otro la lógica de la vista, pues sí podría tener sentido, pero normalmente no suele ser un mecanismo bueno. ¿Quedó claro? Vale. Volviendo, digamos, a lo de la autorización. Por un lado he hecho esto del Windows Loader, como decía. Esto es lo que está creando
la URL de autorización, que en este caso será, bueno, ahora si no, con un punto de interrupción lo vemos, porque al final he metido como en variables constantes parte de ella, ¿no? La autorización y demás. Ahora vemos la forma completa, pero al final es la que nos facilita el proveedor. Esto va a abrir una página que os va a sonar mucho, en el sentido de si hay hecho conectar con Facebook anteriormente o cosas así. Esta, posteriormente cuando metamos los usuarios y contraseña, nos va a abrir o sea, va a navegar a otra página y en esta página vamos a tener ya el código de autorización al cual vamos a hacer otra petición que ya nos va a dar el código de acceso real para poder acceder. O sea, realmente esto sería solamente una autenticación, no es del todo así. O sea, los auth lo que haría es así y luego volvería otra vez a validar con el servicio de terceros para finalmente devolvernos los auth. Esto sería más bien. O sea, porque normalmente sí es cierto que hay una que es de un paso, que ya está obsoleta y la que se está usando a día de hoy es la de 2 pasos, que es así. Bueno, vengo de aquí, hago la petición a la web, el usuario se autentica, devuelvo la información y valido esa información otra vez para finalmente dar el token de acceso que nos va a permitir lograr. Perdón. Dicho esto, primero voy a hacer dos cosas. Voy a abrir Internet Explorer un segundo. Sí, Internet Explorer. Ya le explico por qué. Y voy a limpiar el cacheo, que no recuerdo si lo tengo bien insertado. Bien, porque si no lo sabéis, el web browser que se abre aquí tiene al final internamente está usando el motor de Internet Explorer que tenemos en Windows, con lo cual, pues, para que lo tengáis en cuenta por si en algún momento tenéis que hacer un desarrollo, que tiene que haber una web y la web no se ve bien, es porque probablemente no está optimizada para Internet Explorer y por eso no se ve correctamente. Luego he introducido básicamente en el main un elemento más en el menú. Está aquí. Para poder loguear a guía. Lo ejecuto y lo veo. No sé si he dejado puesto el punto de introducción aquí, lo pongo. Ahora olvidar. Entonces, el código de autorización final es algo tal que así. Con el ID de cliente que hemos solicitado a la página, lo vemos, curiosidad. Le pongo que no se permita el registro y pues eso lo quiero poner yo y que quiero el scope que tengo en los repositorios públicos. Cuando arranco la aplicación se me abre la web, habéis visto que, bueno, que como bien he dicho, no sé si se ve bien, aquí dice que GitHub no soporta Internet Explorer, como te decía, y lo que nos va a pedir es, ahí va, ya lo digo, lo que nos va a pedir es usuario y contraseña. Voy a cerrarla y la voy a volver a abrir. Dicho esto, voy a poner otro punto de introducción aquí, que lo único que he hecho es que cuando esté navegando y la URI tenga el código, tome esto y ahora pasamos a explicar este fragmento. Pongo mi contraseña. Esto sería lo mismo GitHub. Bien. No sería. No sé si he puesto la que es. Sí. Esto es una autenticación doble que tiene GitHub. Como la mayoría de servicios de terceros a día de hoy. El código me ha llegado del SMS al teléfono. Y entonces ya aquí estaría. Lo que me está diciendo es que esta aplicación que hemos registrado, que ahora lo vemos, me va a pedir los repositorios públicos y si permito o sea, si voy a permitir eso. Me está pidiendo permiso de si quiero hacer lo mismo para
los grupos que estábamos. En este caso es este y este. Espérate, lo que voy a hacer aquí. Creo que es por el scope este que estaba poniendo aquí. Estaba dando problemas. Voy a poner scope por pronto. Como ya está autenticado, me va a ir directamente al código. Entonces la URI al final lo que trae un código, estoy haciendo un replay quitando lo que sería la parte del código, coge ese código, se lo paso a la petición del access token, que es como se llama normalmente ese código validador para nosotros usarlo ya en nuestras peticiones, y le paso el secreto, que ahora lo veremos también, porque digamos que los servicios de terceros siempre nos van a dar una ID y un cliente secreto, que es el que debemos pasar, para validar con el servicio de terceros y el código. Entonces con eso hago una petición, como ya vimos, que es una petición web, a esta página y nos va a devolver un token, que al final es un JSON pequeñito, en el cual tenemos un access token y el tipo de token. El scope también, como le hemos pedido scope, y el tipo de token, el cual simplemente lo introduzco aquí. ¿Vale? Introduzco el access token y introduzco el token type en una setting que me he creado por tenerlas ahí guardadas. Ya por último, si quisiésemos, podríamos, se me ha abierto digamos mi página de GitHub, pero podríamos poner algo así como que si abre la página del GitHub del usuario, pues cierre esta pantalla o lo que fuera. Pero lo interesante que tenemos es que ya tenemos el token de acceso. ¿Bien? Para pedir esta información o para poder hacer una aplicación de terceros, en este caso con GitHub o con cualquier plataforma, voy a hacerlo con GitHub, pero se suele asemejar, ¿vale? Se suele asemejar a nivel de otras plataformas. Deberíamos ir a nuestro setting y normalmente vamos a tener aquí, vale, una parte de desarrollo en la cual vamos a tener en este caso es una OAuth apps y crearemos una nueva OAuth app en la cual le vamos a pedir la información, vamos a poner la descripción, vamos a poner también si es web, vamos a poner un calvador en caso de que no, realmente se puede poner Google o no se pone nada, si me lo permiten, y esto nos va a crear una ficha de uso de aplicación en la cual ahora mismo nos da distinta información, pero siempre nos va a dar, lo que sí seguro que nos va a dar es esta información, es el ID de cliente y el cliente secreto. Con esto lo que vamos a conseguir es poder validar esa información, poder acceder a la aplicación y poder hacer todo lo que os he enseñado hace un momento. Obviamente esto no se debe compartir, porque al final lo que vamos a conseguir es que si lo compartiésemos y otra persona lo usara, lo que va a lograr es que otra persona se pueda suplantar y hacerse pasar por nuestra aplicación. Bien. De todas formas, esto sí siempre se puede resetear, como podéis ver aquí, entonces haría que esa tercera persona maliciosa pues, no pudiese seguir trabajando con nuestra aplicación. Y poco más. O sea, como todas las plataformas son muy similares, todas las plataformas que creamos usan servicios de terceros, ya sea Facebook, ya sea Microsoft, ya sea Google, todas se asemejan más o menos casi idénticamente. Tenemos que pasar por la plataforma, pedir un usuario, vamos a pedir un permiso para una aplicación como esta. Pueden pedirnos más o menos información, como os digo. Normalmente a lo mejor te pueden pedir para qué la quieres, cuál es la finalidad de tu aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tendrías esta autenticación y se procedería a hacer una autenticación similar a esta. Con la diferencia de que no estaríamos llamando a GitHub, estaríamos llamando a Facebook, o estaríamos llamando a Google, o estaríamos llamando a Microsoft. Bien, todo esto normalmente suele estar documentado. Si nos viniésemos aquí a la documentación de GitHub, ¿vale? Aquí podemos ver esa información, tanto en cuanto la información para crear la aplicación, o sea, para hacer la burocracia, como para autorizar. O sea, siempre nos da una información básica de qué parámetros nos permite, cuál es la URL que tenemos que llamar, etcétera, etcétera, etcétera.
Suele ser todo muy similar. Siguiendo la documentación, el único proceso que nos quedaría de nuestra parte finalmente sería el hecho de hacer la navegación. Bien, ¿alguna duda al respecto? Esto es interesante que lo conozcáis, sobre todo si queréis usar servicios de terceros de este tipo. No hay duda. De forma ya compartiré este código al final, al terminar, con la intención de que tengáis ese snippet ahí. O sea, yo lo quería hacer de aquí de una manera más casera, básicamente para que sepáis más o menos cómo se hace, pero incluso hay librerías que te permiten hacerlo. Hay librerías que están únicamente dedicadas a un servicio en concreto, y entonces ya toda esta API que estamos montando probablemente ya esté también implementada, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy a sincronizar la rama y vamos a pasar a ver que teníamos como siguiente tarea. ¿Se ha entendido más o menos el proceso auth? ¿Y de qué va? O sea, a primera puede chocar un poco, pero de todas formas luego a la larga suele estar bastante bien documentado, con lo cual no voy a tener problemas. Volvemos a las tareitas que teníamos. Vale, ya tengo la creado la auth y que la cierro. Ahora la integro. Lo que no he hecho es integrarla con master. Y con esto habríamos finalizado la segunda iteración. Pasaría la tercera iteración. Y tendríamos la setting. No sé por qué está esto aquí. Tercera iteración. Voy a traer la primera. Y creo que... ¿qué más tenemos por ahí? Por lo pronto nada. Vale. O sea, vamos a crear la setting. Y ya sería ir creando todavía más tareas, que ya tenemos algunas ya medio planteadas, ¿no? Tenemos dos servicios, esto, así que nos hemos anticipado antes de tiempo, pero bueno, vamos a crear la pantalla de setting, que sí que difiere un poco. Bien, voy a ver, lo tenía por aquí. Vale, por lo pronto la pantalla de setting no le hemos puesto ningún tipo de parámetro, así que voy a crear una pantalla vacía. Bueno, perdón. Vamos a... Voy a hacer un pull request de este código hemos integrado. Meterlo directamente a la maestra.
Bien, y vamos a crear la de setting, que vamos, tampoco nos va a llevar mucho tiempo ahora, pero ya la tendríamos creada. No tiene seleccionado el ítem de aquí, que tarda. Por eso. Sí, por eso da error. Voy a crear una ramita desde aquí. A ver si la puedo crear desde aquí. Vale. Hago pull, hago fetch mejor. Y no, más bien hago sí, vale, entonces las ramas. No sé por qué se quedan aquí las ramas cuando le he dicho que las elimine. No hago el pull request. Bien, entonces ahora lo que creo es la sencilla, muy sencillo, simplemente ven aquí, ven aquí, ven aquí y creo la pantalla y creo el modelo. Como no hay mucho más que hacer por lo pronto, pues lo dejamos así. Simplemente crear esta pantalla. Ya cuando vayamos dando contenido, pues ya iremos integrando más cosas y eso, pero ya está creada la pantalla, que era lo que quería. Integrar el view model y voy a meterle, en todo caso, en view, no sé si ya lo dejamos listo, si está aquí. Así que simplemente vamos al view model, aquí creado, entonces lo único que hago es navegar. View. Show. Ya está. Y con esto estaría listo. Voy a comprobarlo, pero hay 0% de que vaya a petar. Listo. Muy bien. Evidentemente, como decía, ahora mismo, o sea, si hubiese otra tarea, otro miembro del equipo estuviese haciendo otra cosa, no habría, digamos, un conflicto con la de Setting View. Alguien podría estar haciendo la Setting View y luego otra persona podría estar haciendo, no sé, otra parte del proyecto. Pero esto es lo que hay. Dicho esto, voy a pasar a explicar otro concepto de NVIDIA que creo que ya mencioné
en clase, aunque mañana sí que volveré a reiterar sobre él, un poco sobre NVIDIA, ya que sé que se me está haciendo bola. Entonces, y como sumamente importante, pues prefiero voy a explicarlo. Ahí no he puesto esta iteración, no la he puesto. ¿Cuándo va? 9 al 15. Vale. Esto está completo y esto está completo. Entonces, creo una nueva tarea que va a ser aquí, la explicación. Haciendo completar las cosas, voy a crear una iteración que sea completa en NVIDIA. ¿Y esto qué va a significar? Que una tarea que va a ser vale, un locator y la voy a introducir y ya está puesta en el print 3, así que estupendo. Mira, ahora sí aparece esto que os comentaba de cómo va el trabajo, cuánto hay nuevo, etc. No tiene mucho sentido porque estamos haciendo muy poco trabajo a la semana, pero para que lo veáis, ¿vale? Bien, como bien sabemos, como bien ya os he comentado en alguna ocasión, el modelo de NVIDIA se basa principalmente en el concepto de que todo está desacoplado. Tenemos por un lado la vista, por otro lado los viewmodels y por otro lado tenemos los servicios. Son los que se encargan de hacer esa implementación. Esto implica de que para llegar a un mayor desacople deberíamos hacer que los servicios sean, o sea, que los servicios y el viewmodel sean completamente independientes entre sí. Por esa razón estamos implementando la interfaz, no estamos implementando la implementación en los viewmodels, es decir, a mí me da igual lo que haga la implementación, yo solo quiero una implementación y la que necesito. Y ya está, y no sé qué hay ni qué deja ver. Para que esto tenga una función completa y que podamos hacer uso de ello, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es implementándolo aquí. Claro está, si estamos implementándolo aquí y en el viewmodel comic, por ejemplo, estuviésemos implementándolo también, que no sé si tenemos aquí varios servicios implementados. Si lo quisiésemos, por ejemplo, usar en comic, deberíamos volver a implementarlo y volver a construirlo. Eso lo que va a conseguir es que tengamos distintas instancias de un servicio que normalmente no suele tener estado, con lo cual no necesitamos tener varias instancias en el proyecto, por un lado, y por otro lado, a lo mejor solo queremos tener una única instancia porque solo queremos tener un estado. Esas son las dos finalidades. Otra cosa es que al tenerlo desacoplado por completo, podemos hacer testing, ya lo veremos si no más adelante, que podemos llegar a hacer testing y que indiferentemente de la implementación, ya más o menos lo expliqué cuando estuvimos repasando la interfaz, pueda hacer un testing de esta interfaz sin conocer del todo qué es lo que hace la implementación al uso. Para poder desacoplarlo por completo y poder tener una sola instancia, lo que necesitamos es un locator. O sea, por ahí se puede llamar, o sea, está en tres, vamos a hacer el más básico, el locator, para que lo entendáis, pero hay tres sabores, por así decirlo. Podríamos hacer un locator, podríamos hacer un servicio de dependencias o podríamos hacer un inyector de dependencias. La diferencia entre ellos principalmente es que en el locator únicamente vamos a agregar estos servicios. En el servicio de dependencia vamos a agregarlo y vamos a generar dependencia entre ellos. Y en locator y dependencia service casi son lo mismo. Y en el caso de un inyector de dependencia, además, el inyector de dependencia se va a encargar de resolver las posibles dependencias que hubiesen entre ellos. Con eso quiere decir que si, por ejemplo, este servicio requiriese de este servicio, por ejemplo, del ISUS, el mismo objeto, el mismo inyector de dependencia debería de encargarse de solucionar ese problema.
y que el desarrollador no tuviese que hacer en cada pantalla. O en el caso del ViewModel, si en este caso solamente usamos este servicio, usáramos este servicio, debería el inyector de dependencia, si nosotros le pasamos el repository update, el mismo inyector de dependencia debería, al facilitar el ViewModel, debería facilitar también el servicio. Es un poco lioso al uso, pero luego, como veremos, solo voy a enseñar el locator porque entendáis el concepto y a posteriori hacer el resto de, o sea, el inyector de dependencia, así verlo ya con un framework de bien que iremos usando. Pasa entonces a crear un servicio locator, ¿vale? Muy sencillo. Como he dicho, o sea, partimos de la base de que solamente queremos una implementación de esto y que podamos consumirla desde todo el código. Vale. Bueno. Pues bueno, Martín. Sí. Ah, de verdad que no está conectado. Bueno, si se puede reconectar, que se reconecte, y si no, bueno. De todas formas lo estoy grabando como siempre. Al final. Bueno. ¿Cómo podríamos llegar a hacer esta implementación? O sea, ¿cómo podríamos tener solamente una implementación? ¿Se ocurre alguna manera, Pablo? ¿No? Ahora mismo no. Está en pesito. Está en pesito. Vale. Es muy sencillo. O sea, podemos... voy a hacerlo primero y luego vamos a ir complicándolo. Voy a... ¿Sí o qué? Bueno. Se te perdona hoy. Que vienes de vacaciones todavía. Ah, no, creo la... Pues que me había quedado la rama. Vale. Tengo una rama para desarrollar esto. Creado esto, o sea, vamos a crear un locator muy sencillo inicial. Lo que vamos a hacer es, si yo solo quiero una implementación de esto, es crear una clase que tenga una implementación ya y vayamos a usar siempre eso. ¿Con eso qué quiere decir? Con eso podemos crear un locator service, locator al uso. Entonces podríamos hacer algo así. Es una clase que fuese estática y dentro tenga un readly y ¿cómo se llama esto? Y repository updates y que simplemente sea un repository update. Voy a quitarle esto de aquí. Podemos hacerlo así, por ejemplo. ¿Esto que nos va a permitir? Esto nos va a permitir que... ¿Por el error?
porque no, vale. Hago estático y entonces ya tendría solamente una instancia. O sea, esto solo tendría una instancia en toda la aplicación. Ahora mismo está vacío, obviamente, pero podría instanciarla aquí. O sea, podría poner mejor el private set. Eso lo puedo instanciar aquí. O B, podría instanciarla desde, por ejemplo, la aplicación, que voy a ir aquí, Startup, entonces, desde el fichero de la aplicación, que es el inicio de nuestra aplicación, y usarla. Ponerla aquí, entonces aquí aceptar la implementación. Debe ser un sitio correcto. No, cuidado, que me he liado. Pues desde aquí no, porque tengo claro, tengo el acceso al privado. Si lo tuviese público, sí. Bueno, lo uso. Lo dejamos aquí. Y eso lo que nos va a permitir es tener una implementación única. Podríamos tenerlo aquí, pero ya no estaríamos haciendo una instancia aquí, solamente llamaríamos aquí y como al final no deja de ser un servicio que tiene unas implementaciones y tiene unos métodos que van a llamar a peticiones, que solo nos interesa normalmente en los servicios, solo nos interesa tener una instancia porque vamos a tener cosas que son inmutables, cosas que no cambian demasiado de estado o no deberían cambiar demasiado de estado. Entonces, podríamos tenerlo así. ¿Qué pasa? Que a la larga esto puede ser un poco molesto y poco reutilizable porque deberíamos estar haciendo absolutamente toda y cada una de las instancias. Esta es la implementación aquí, está hecho. Con lo cual puede ser muy tedioso y poco mantenible y demasiado. Esto no había implementación de hecho. Bueno, la creo. Estupendo. Con lo cual, este locator voy a poner un cambio aquí. Llevarlo office vale. De hecho, como digo, es poco usable. Y vamos a pasar a un segundo nivel de locator y más correcto. ¿Qué ocurre? Podemos crear algo así. Podemos crear un diccionario. Como sabemos, todos son objects. Todos son objects. Es decir, nuestro service dictionary. Y vamos a crear un método aquí, por ejemplo, estático, que fuese registrar y poner object, por ejemplo, object tipo, el tipo, que sería interface type y el object implementation y crear otro método que fuese get y pasar al tipo y que nos diese el objeto. Con lo cual
creando, a ver, esto no es estático, haciendo algo tal que así. Podría añadir la interfaz y la implementación y podría solicitarla si la hubiere dentro del diccionario. No sé si captan la idea o si es demasiado complejo. Vale, entonces, haciendo uso de esto, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Podría venirme para acá, irme así a la app y decir, oye, de mi locator, uso el método registrar y pido el tipo de la interfaz. Sí, no pones el tipo de datos. Ojo, cuidado. No pones el tipo de datos. Pones el type. Que al final es un tipo de datos del tipo de datos. Es un poco what the fuck, a lo mejor. Pero sería algo así. Sí. ahora lo explico. Es que, claro, me ha faltado daros reflexión, que es donde se ve un poco a la larga. Pasa que es una folla de mente muy gorda y no quería hacer. O sea, el tipo de datos es este, pero nosotros lo que queremos es el tipo del tipo de datos. O sea, el type. Sí. Entonces el type es la clase que representa al tipo de datos. Vamos a ver. Voy a abrir un... para pillarlo claro. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una clase, un proyecto, y yo digo var type of, que lo que está devolviendo es el tipo, y digo entero. Si yo le pido al type el name, por ejemplo, que al final es una clase que representa el tipo, si yo arranco, lo que me va a decir es el tipo, pero no es el tipo de datos. A su vez, si yo tengo, por ejemplo, hay otro método que puede ser que es un método que se llama getType, que lo que me va a devolver al final es esta interfaz de, o sea, al final lo que me devuelve es la type. O sea, la clase que representa el tipo de datos. Con lo cual es lo mismo que el typeof. Devuelve esto. Pero a su vez no, o sea, no es el... Sí, claro que es interesante y se pueden hacer cosas muy chulas. A su vez, porque luego entra en reflexión. ¿Mm? Y esto se puede hacer con cualquier tipo, es decir, si yo lo hago con un string, me va a devolver string, obviamente. Y si le hago una clase o una interfaz mía, me va a devolver la clase o la interfaz mía. Luego, también puedo hacer lo siguiente, puedo hacer esto. Es donde entra también el punto a favor. Si digo, por ejemplo, type algo así como write type, write in console
type, y puedo pasar un genérico. Entonces decir type of text. Y de esa manera discernir el tipo. ¿Qué fue? A ver, ¿qué me pasa? La de punto y coma. Tengo que tener un punto y coma. Algo, la consola esta es que cuando se le va la olla. Bueno, ya sí funciona. Se le ha ido la olla. Vale. Entonces si yo pusiese aquí, por ejemplo, write in console type de double. No, de double. Pero claro, al final estás inspeccionando la T. Luego, el type tiene muchas más cosas. Tiene una cosa que, por ejemplo, es decir, o sea, que ya aquí es lo que entra de reflexión. O sea, tú puedes inspeccionar el objeto en sí y decir, oye, es una clase abstracta, es un array, es una interfaz, o sea, o es una interfaz, o dime las interfaces que tiene ese tipo, o dime... Ahí entra ya lo que sería reflexión, que es lo que todavía queda pendiente de dar, porque es un poco loco y te deja hacer cosas como esto. Yo puedo llegar a hacer lo siguiente, puedo decir, tengo el entero, tengo el tipo de entero y se pueden llegar a hacer cosas así. Puedo decir, oye, de ahí dame el tipo y asignale, ¿cómo era esto? Sin asign, ¿vale? No sé si es que me falta agregar esto. Reflexión, y así. Esto lo desacoplaron, ¿vale? Sí, joder. Pasa que es que en la consola me dice. Si ven aquí, luego aquí, tengo in 0, ¿vale? Y digo, dame el tipo, dame, cago en... No, era mentiroso ahora. ¿Así? Ah, no, joder, perdón. Claro, así, perdón. Yo aquí tengo en el tipo... Sí, vale. Se me ha ido la olla. A ver, vuelvo aquí. Le digo, dime el tipo y dentro del tipo dame, por ejemplo, las propiedades o dame los métodos, en este caso, porque claro, no sé cómo funciona esto con un tipo tan básico. Si yo le pido los métodos, por ejemplo, lo voy a recorrer inicialmente con un for each, que nos devuelve un array, de method info, o sea, no es un método, sino como una clase también dentro de esa información que lo que nos va a dar es... No, puedo llegar a imprimirlo, voy a imprimirlo un momento, como method y le hago name. Sigue diciendo aquí que me falta un punto y coma, pues se lo ha vuelto a ir la olla a la consola. Si arranco esto me va a decir los tipos, o sea, los métodos que tiene el tipo. Tiene parse, tiene toString, tiene compare, etcétera. Hay parse. Entonces, lo que me va a permitir esto es lo siguiente, me va a permitir hacer también esto. Es decir, espérate que esto es más nice todavía. Yo puedo hacer esto. Es decir, dame el método. Ahora mismo estoy jugando un poco con fuego porque no, o sea, yo sé a ciencia cierta que un entero tiene este método, pero puedo decir, dame el parse, dame el método que sea de nombre parse. Yo guardo este método. Exacto. Te salen duplicados porque hay varios con parámetros de entrada. De todas formas,
dentro del método info, del objeto de método info, tienes un método a su vez que te dice los parámetros que acepta ese método. O sea, que no. Y para hacer un invoke. O sea, yo ese método info lo puedo llegar a llamar. Puedo decir, dame este método de este tipo y lo llamo. ¿Con qué objeto? Pues en este caso, como un parser, lo llamaría con un string, que sería por ejemplo 10. Le paso parámetro. No. O sea, perdón, sería con el objeto. Sí, con el que. Claro, un método estático. Eso. Realmente no se suele hacer reflexión a tipos más sencillos. Voy a hacer una cosa. Se suele hacer reflexión con objetos más grandes. Yo tuviese una clase persona. Tuviese aquí una propiedad entero que sea h. Que sí, aquí es donde se le saca el jugo a esto de la reflexión un poco. Yo puedo decirle otra vez a esa persona, yo puedo crear una persona y decir, oye, dame el tipo y ahora sí, dame las propiedades o dame más que las propiedades, dame. Vamos a tiro hecho. Voy a pedirle directamente la propiedad h y las propiedades tienen un método que se llama setValue. Entonces yo, sin conocer el objeto en sí, puedo llegar a decir asignale 10 al método set. Y entonces puedo hacer algo así. Y esto vuelve a fallar porque se le va la olla a la consola. Bing. O sea, estoy sin acceder directamente, o sea, estoy accediendo indirectamente. Puedo llegar a asignar un valor, puedo llegar a llamar métodos de la clase, puedo llamar a métodos también de objetos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es el poder que puede llegar a tener el tipo. Sin acceder, porque o sea, yo no, sí tiene que tener un set. No tiene por qué tener un set. O sea, aquí estamos partiendo de la base de que es, pero es que como get type, como todo esto se lo puedo hacer a un objeto, yo podría inspeccionar el objeto y decir, oye, tienes una propiedad de entero que se llame dat, sí. ¿La tienes? Sí, pues entonces ahora asigname el valor. Sin desconociendo que sea una persona, o que sea un cliente, o sea un niño, o sea, me da igual la clase. Por eso decía sin acceder, porque o sea, el path correcto sería este. O sea, estoy haciendo esto. Aquí no tengo que saber que es una persona. Aquí podría directamente decir, oye, esto es un objeto. O sea, no sé qué me está llegando. A eso me refería. ¿Y puedes llegar a hacer eso? Sí. ¿Puedes llegar a acceder a una propiedad que no exista? Sí. O sea, si yo ahora mismo le quito el set, que por defecto sería privado o algo así, no tendría set. Lo único que es un poco más complejo, pero sí. O sea, aquí lo único que tendría que pasarle es, si no recuerdo mal, un binding flags. O sea, de crear instance, binding flags. Hay alguno más, creo. Non public. Perdón. Cuando estamos pasando flags y queremos pasarle varios, hay que pasarle con el pipe. No es común en C Sharp, pero en este tipo de casos sí. Entonces ahora mismo no podría, o sea, en un ambiente normal no podría hacer esto. ¿Correcto? Esto no lo podría hacer, porque no tengo H, o sea, no tengo el acceso. Espérate, se me ha olvidado algo más. Non public, creo
Creo que falta alguno. Es este. A lo mejor. Pero sí hay una manera de hacerlo. Un segundo. Estoy consultando. Ahí va. Vale, sí. O sea, no exactamente con la propiedad, pero sí podría llegar al campo también, es cierto. Se me olvidó. O sea, en vez de ir a la propiedad, podrías atacar el campo. Y ya. Entonces tendrías el campo, perdón, entonces el campo tiene que se accede F y ahora era subvalue, sí, potestad B. Value EP, había. Pasamos a un parámetro que no era. Distance, no public. Vale, y él pasa a crear distance. Distance, sí, sobra. Eso aquí. Línea 34. Ah, espérate. Dando error aquí. No hay. Más declarable. Esto está fallando por alguna razón que no es la del set. Se ha ido la olla muy grande. A ver. Esto es porque. Joder, puta consola, me dice esto. Que no tengo .com y no hace falta así. A ver. Bueno, a ver. Sí, bueno, voy a echar la. Si no lo hago en Visual Studio, que no. Pero simplemente por no ensuciar más el código. Vale. Yo lo vuelvo a crearlo aquí. Pero coño. Estoy haciendo mal, a ver si estoy haciendo algo mal y no me estoy enterando. Pero juraría que no. No se queda nada. Bueno. O lo hago aquí. Va, da igual. De hecho es que puedo acceder con el setter. Juraría que podría acceder con el setter. Y digo get type property h value, meto los binding flags, son instance y non public y le asigno a p10 al h. Voy a escribir por consola. Y esto funciona, vamos. Si funciona. La consola esa se le está yendo la olla. Y esto, obviamente, bueno, vamos con esto. Vale, es que no ha llegado a la propiedad. O sea, ningún referente de la propiedad. Bueno, sí, a lo mejor porque no está llegando al set. No sé decirte. Sería una property. Un poco, esto es un poco lío, pero si no, vamos, créeme que hacerse se puede hacer.
pero... Con esto te puedes liar. Yo con esto... Esta parte del código me encanta. Puedes hacer cosas súper guapas con esto. Capaz de perder porque hay un montón de funcionalidades, de métodos de... Si es cierto que hacerlo así es mucho menos eficiente que asignándolo directamente. Si es el age. Hola, no sé. Vale, vale. Puede ser un first. Y ya está. Pero puede ser porque le he asignado esto. Ah, claro, porque le he puesto non-public. Perdón. Entonces, claro, lo que está pidiendo son que sea no pública. Solamente que sea distancia. Bueno, no fue. Joder, ya estoy aquí cabreado con esto. Y no sé lo que tengo hecho. Ay, algo así ya está. Si no funciona, seguimos. Pero vamos, que se puede. Ya lo miro y si no te lo comento mañana. Vale, ahora lo que te dice es que el método set no existe, efectivamente. O sea, habría que hacerlo con el campo, pero se puede llegar a hacer. O sea, puede llegar a asignar un valor que no está por defecto. O sea, que el programador no quiere hacerlo, pero claro, sí tiene sentido que no está en set. De hecho, te digo más, Unity se basa principalmente en este tipo de cosas, en inspeccionar objetos de manera dinámica. O sea, todo eso de que cuando creas un script y te aparecen las propiedades, es por eso que acabas de ver. Porque Unity al final lo que hace es un getProperties y genera y crea esas propiedades. Porque yo a esto, si lo piensas, tiene sentido. Yo a esto le puedo decir, en vez de hacerle property, le digo getProperty y lo que hago es recorrerla. Y yo aquí le puedo decir, oye, dime el tipo de esa propiedad y dime qué valor tiene y cómo se llama. Sí. O sea, al final puedes llegar a hacer ese tipo de cosas también. Pero bueno, no es lo que nos atañe ahora. Ya digo que reflexión está bastante guay. Me hubiera gustado verlo, pero lo voy a posponer un poco más porque se puede petar la cabeza. Mañana si no lo veremos un poco para darle sentido a esto. Pero bueno, por hacer un poco de introducción. Entonces, dicho esto, lo que estamos registrando es el tipo. Entonces estoy registrando el tipo con la implementación. Y esto en el diccionario se registra el tipo con la implementación. Y en cualquier momento puedo hacer uso de ella. Con lo cual, puedo hacer así y puedo hacer así. Y decir off de 10 repositorios de ellos. De hecho, tengo que castearlo, obviamente. Y ya lo tendría. Pero todavía le puedo dar una vueltecita de tuerca. ¿Se ocurre una vuelta de tuerca se le puede dar? ¿Cómo podemos mejorar aún más este trozo de código? Pues sea más eficiente. Y la pista está aquí.
¿Te viene algo a la mente o no? Venga, un minutito más. ¿No? ¿No te ocurre nada? No sé, no sé. Pues vamos, si estoy casteando esto aquí y estoy haciendo esto aquí, pues si le hago esto, voy a dejarlo, pero puedo hacer algo así. Nada tan sencillo como esto. Y entonces lo puedo dejar así, ¿eh? Pero tiene sentido. Y aquí en vez de pasarle object, pues paso T. Entonces ya me quito el casteo. Lo estoy haciendo aquí. Podría evitarlo aquí también, en cierta parte. Pero me quito el casteo este tan feo. O sea, y me quito lo hago más simple. De hecho, casi todos van así. Make sense. Tiene sentido. Te ahorro los paréntesis y muchas letras feas. Vale, te ahorro algo más, pero bueno. De todas formas se puede dar otra vuelta y se puede mejorar aún más. Pero con esto ya tendríamos un locator que nos permite tener servicio. Y con eso lo que vamos... No, al uso ahora mismo como está hecho no. Pero se puede mejorar para que sea aún mejor, ¿sabes? Para que no tenga ese problema. Pero sí, sí. Simplemente es más por... Hay veces que no es tanto mejora de eficiencia como mejora de eficiencia tú en el día a día del programa. O sea, es mucho más eficiente esto que esto para desarrollo. Y con esto lo que hemos conseguido es que ya podemos tener una instancia y podemos implementar solamente una instancia de cada objeto y no tendremos problemas de ese tipo. Nos va a permitir, esto es lo que nos va a permitir también hacer testeo y nos va a permitir también poder tener vasos comunicantes. Y con vasos comunicantes quiero decir con eso quiero decir que cuando vayamos a hacer una aplicación que sea multiplataforma, vamos a poder usarlo correctamente y poder implementarlo. Con esto terminamos por aquí. Y hablando de aplicación multiplataforma, pues yo creo que eso sería lo siguiente lo que digamos. Ya sé que no hemos implementado todos los servicios, pero tampoco me duele ahora mismo. Pero deberíamos ver más bien cómo ir ya a crear una aplicación que sea multiplataforma. Con lo cual, marco esto aquí y preparamos todo para que sea multiplataforma. Aunque no la vayamos a... Sí, lo voy a crear, pero que no lo vamos a llevar a cabo durante el día de hoy probablemente.
¿Cómo podemos hacer esto multiplataforma? O sea, partiendo de la base de que queremos esta aplicación que sea no solamente para Windows, sino que sea para otras plataformas, para Android y para iOS. O sea, si queremos que tenga la misma lógica, no sé si está de acuerdo conmigo, que todo esto sería reutilizable tanto para Windows como para Android y para iOS. Esto, esto y esto. ¿Correcto? Exactamente, todo salvo las vistas. Entonces, ¿cómo podemos llegar ahí? Sencillo. Voy a empezar ya a hacerlo, en verdad. Aquí entra un concepto, que es el siguiente. Si yo por ejemplo, o sea, aunque sea Net Framework, yo aquí no estoy usando lo mismo que estaría usando en la aplicación de Android. Me explico. Si yo quiero, por ejemplo, un proyecto de Android, voy a llamarlo My Work by Android, ¿vale? Yo no puedo coger y decir, o sea, si quiero utilizar esto, debería añadir la referencia y debería añadir este proyecto. Me deja agregar. Claro, no debería. Está fallando porque no está inicializado en Android, no pasa nada. Esto puede llegar a fallar en Visual Studio porque tiene ahí una ida de olla rara. Y lo que hay que hacer, bueno, perdón, hay que hacer es compilar. No funciona. El problema que tiene. Muchas veces se queda Visual Studio pilla con esto. Realmente me está dejando agregar la librería. Esta librería, no sé, no debería a primera instancia de dejarme agregar. Es que no sé si pero a la larga va a dar problemas porque esta librería tiene espacios de nombre como puede ser de Windows que no tenemos en Android. Seguramente, aunque lo haya dejado agregar, va a dar problemas a la larga. Compilando, vale, ya, sí, ya. Si yo agrego la librería tal cual y hago uso de ella, a primera instancia me deja agregar, no debería, pero si yo hago esto, voy a darme problemas. Oh, me da problemas. No va a llegar cuando arranque. No sé por qué Visual Studio me está dejando agregar esto, la verdad. No debería dejarme agregar. Vale, allá, bueno, ya me está dando conflicto con la view de Android, pero no es lo que me preocupa. Un conflicto, pero bueno, no es el mayor conflicto que deberíamos tener. Ahora mismo, si yo arranco esto,
¿Me deja crearlo? Curioso. No debería, joder, no tiene sentido que... Subir. Segundo. Estudio. Súper raro. Me está dejando agregarla. Voy a arrancar. Ahora da el problema. Estoy diciendo, pero... ¿De qué vas? Ahora da el problema ya cuando arranca. O sea, lo que me está diciendo es que no puede agregar el ensamblado de WordBuddy.s, que al final es... O sea, no puede añadir ese compilado de la pantalla de Windows para llegar a esto. Ahora sí. Entonces tenemos que encontrar... Evidentemente no se puede hacer. O sea que no debería haberme dejado Visual Studio agregar la referencia en sí. Debería haberme dado problemas. Pero bueno. Entonces... tenemos que llegar a un punto en común. ¿Cuál va a ser nuestro punto en común? En este caso, anteriormente, si yo agrego aquí, sería una librería intermedia entre ambos. Fíjate que estoy haciendo todo en el locator y no debería hacerlo en el locator. A ver. Me va a dar problema luego a la larga. Voy a el programa, voy a tener aquí. Ahora tengo el local, pero bueno, ahora después ya lo pasamos arriba. Entonces tenemos que llegar a un punto intermedio. Si este punto intermedio inicialmente al principio era, que ya creo que no está ni disponible, era una portable class library. Ahora mismo lo que se le llama una librería de core, una librería de NET estándar. Entonces, lo que voy a hacer es algo así. Voy a crear una librería de core que sí es una DLL y que sí va a poder aceptar un proyecto de Windows, sí va a poder aceptar un proyecto de Android y sí va a poder aceptar un proyecto de iOS o lo que sea, porque es, digamos, la base estándar que no tiene tantas dependencias y entonces lo que vamos a hacer va a ser mover esto, esto y esto hacia aquí. Que esto hecho así, no sé si va a funcionar bien, pero parece que sí. No sé, vale. Aquí y está aquí, vale. Lo ha movido bien, vale. Entonces yo podría eliminar de aquí, podría eliminar de aquí y podría eliminar de aquí. Ahí me va a dar problemas aquí, obviamente, pero lo que tengo que hacer simplemente es agregar la referencia de nuestro nuevo proyecto y haría lo mismo con Android. Si es cierto, bueno, dicho así, está muy bien, pero claro, al hacer esto he movido dependencias aquí porque recuerdo que el main view model estaba haciendo esto. Estaba llamando directamente a la vista. Entonces eso ahora debería modificarlo. Debería hacer una navegación intermedia. Y entonces ya lo veremos el siguiente día cómo hacerlo. Pero con esto ya tendríamos el código compartido aquí con toda la lógica y podría, si ahora sí, llamarlo correctamente y hacer uso del main view model y hacer uso de todas las pantallas.
Tiene sentido. ¿Tiene o no lo tiene? Se haga la borra. Hola Pablo, ¿escuchado? Estás asimilándolo. ¿Qué te pasa? Todo una embolia. LOL. ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde se quedó, güey? Para empezar a explicarle. Bueno, recapitulo. Claro, recapitulo un poco, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos ViewModel, vista y servicio, como todo esto. O sea, al agregar aquí la DLL, agregar primero la referencia al proyecto, da problemas porque estamos agregando un proyecto de Windows a una aplicación de Android y hablan lenguajes distintos, aunque tengamos como lenguaje común en NetFramework, internamente son de un uso distinto. Entonces, tenemos que crear un denominador común. En este caso, el denominador común anteriormente era una Portable Class Library, pero eso ya no se usa. Lo que se está usando ahora sería una NET estándar, que tiene más capacidad. Entonces, lo que hemos hecho es mover modelo servicio y ViewModel, que es la parte común para tanto nuestra aplicación de escritorio como nuestra aplicación mobile. Y lo que hacemos ahora es simplemente hacer referencia a ambas. Esto aún así tiene una lacra, que es lo que por donde te has quedado, que es el hecho de que evidentemente nosotros nos habíamos tomado la licencia de dentro del main view model hacer llamada a las bits, que ya veremos en el próximo día cómo solucionar este problema y darle ya una funcionalidad real al view model. Pero porque ya no estaba tomando esa licencia porque estaba en el mismo proyecto. De hecho, es una licencia que, bueno, y a primera instancia puede ser hasta válida. Pero como ahora queremos portarlo, necesitamos que esta navegación sea también multiplataforma, deberíamos modificarlo. ¿Tiene sentido eso o qué? ¿Lo ves claro? ¿Lo ves? ¿O no lo ves?
Sí, en este caso de escritorio móvil, o puede ser, quien dice escritorio móvil, dice dos tipos de escritorio, te por cuenta que al final esto, o sea, las vistas sí van a ser distintas, pero bueno, si queremos crear una aplicación de Linux o una aplicación de Mac o lo que sea, también deberíamos hacer ese proceso para que sea multiplataforma real. O inclusive un videojuego. O sea, imagínate que un videojuego, tú tienes un proyecto de Unity y quieres aprovechar esta parte del código. Porque es un videojuego, no sé. O sea, podrías crear un proyecto de Unity y hacer referencia a HDLL para hacer uso de herramientas de lógica que después usar también en una aplicación de escritorio. Es decir, o sea, lo único que estamos haciendo es diferenciar este fragmento de código de otras partes. ¿Vale? O sea, al final, esta es la manera real de hacer esto. Lo único que deberíamos modificar esto y deberíamos darle un puntito más de multiplataforma y ya, sí, ya veremos en el siguiente día. Con esto voy a cortar el vídeo.